Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Se la escucha, doctora. ¿Nos podría esperar 3 minutitos, doctora? Estamos ahorita en gestión y ya Ella vamos a terminar. todavía Sí, no termina solo su 3 clase. Ya, está no, bien. minutos, doctora. Ya, Gracias. está bien.
Buenas tardes, doctora Noriega. Sí, hola Lucy. ¿Empezamos ya? ¿Ya terminaron, dice? Sí, doctora, termino. Podemos empezar, doctora. ¿Sí ven mi presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Noriega. Soy médico reumatólogo del Hospital Almenara. Yo estoy a cargo por segundo año de la parte de rotación de semiología general y reumatología en cuarto año. Y este año me han asignado el apoyo para este curso que es terapéutica médica. Se me han asignado 2 exposiciones. Una va a ser actualización en tratamiento de osteoporosis y otra en artritis reumatoide, y un seminario que estamos coordinando para la próxima semana. Bueno, con respecto a la osteoporosis, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es la osteoporosis postmenopáusica, que es la más frecuente. También hay osteoporosis producida por glucocorticoides, que la van a desarrollar en casos clínicos la próxima semana sus compañeros. Como ustedes saben, la masa ósea a lo largo de nuestra vida no va a tener la misma cantidad durante todo el tiempo, sino que van a haber 2 fases principales para obtener masa ósea o para perder masa ósea, como es la formación y la resorción. En los primeros años de la vida, hasta aproximadamente los 25 años, la fase de formación es mayor a la fase de resorción, y lo que vamos a observar es un incremento de masa ósea. A partir de los 30 años, se considera que se llega a la masa ósea máxima, la cual se mantiene hasta los 40, y después comienza a decrecer nuestra masa ósea, y la fase de resorción pasa a ser mayor a la fase de formación. Y esto se va a ver acrecentado con el inicio de la menopausia, y va a haber una mayor pérdida ósea y por lo tanto una mayor posibilidad de que existan fracturas. La osteoporosis, como definición, viene a ser una enfermedad esquelética sistémica que se caracteriza básicamente por una baja masa ósea y un deterioro microarquitectural del tejido óseo. A nivel de densitometría, la DEXA clasifica la osteoporosis con un T-score menor a menos 2.5, el cual puede estar tomado a nivel del cuello femoral o de la columna lumbar. Si es que existe osteoporosis, va a existir un aumento de la fragilidad ósea y un aumento de la susceptibilidad para que haya fracturas. El valor T en una densitometría se utiliza sobre todo para los adultos, ya que el valor T va a hacer la relación entre la densidad de un individuo y su relación con el valor medio esperado para individuos jóvenes sanos. En cambio, en los niños y adolescentes lo que utilizamos es el valor Z, que va a ser la relación que hay entre la densidad de un individuo y el valor esperado para la edad y sexo. Ahora, también hay un término que es el score trabecular óseo, en el cual se señala que el estatus de la microarquitectura del hueso normal debe ser un valor mayor a 1310 gramos por centímetro cúbico, y hablamos de una microarquitectura deteriorada cuando el valor es menor a 1230 gramos por centímetro cúbico. Existen varios factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar fractura por osteoporosis, y dentro de estos factores vamos a tener la edad. Por favor, tienen que apagar sus micros, porque si no va a ser más difícil que hagamos la exposición. Con respecto a la edad, a más edad hay más riesgo de hacer osteoporosis. Con respecto al sexo, es más frecuente en mujeres que en varones. Pacientes que tienen un bajo índice de masa corporal también tienen más riesgo. Pacientes que tienen antecedentes de fracturas por fragilidad, especialmente en cadera, muñeco, columna, tienen también más riesgo. Pacientes que tienen historia familiar de fractura de cadera, pacientes que consumen glucocorticoides, y el riesgo se ve con más de 5 miligramos de prednisona diario por 3 meses, pacientes que fuman, que toman alcohol, que tienen causas secundarias de osteoporosis. Aquí hay que descartar, por
ejemplo, los mielomas o las metástasis óseas, pacientes con artritis reumatoide o con asma bronquial que necesitan glucocorticoides, pacientes que tienen hipogonadismo, ya sea por oforectomías o orquidectomías, o pacientes que han estado recibiendo quimioterapias, pacientes que tienen enfermedades diabéticos, alteraciones metabólicas como las alteraciones de la tiroides, pacientes con enfermedad pulmonar crónica o pacientes con VIH tienen mayor riesgo de fracturarse. Ahora, existe una forma de medir la posibilidad de fractura de una persona teniendo en cuenta un índice que se llama FRAX. Este índice es desarrollado por cada país para su población. Nosotros en Perú no tenemos un índice de FRAX propio para nosotros y solemos utilizar el FRAX de Colombia o el FRAX que ha sido desarrollado para la población mexicana o boliviana. Y aquí vamos a tener un cuestionario en el cual ustedes lo pueden encontrar esto en internet. Buscan FRAX, índice FRAX y pueden obtenerlo. Y en este cuestionario nosotros lo que vamos a tener es la posibilidad de que exista una fractura osteoporótica en 10 años o una fractura de cadera. En el cuestionario se va a colocar la edad del paciente, el sexo, el peso, si ha tenido factores de riesgo como por ejemplo fracturas previas, si tiene antecedentes familiares de fractura de cadera, si fuma, si usa glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene osteoporosis secundaria, si toma alcohol, y también les piden el valor de su densitometría ósea a nivel de cuello femoral y el T-score. Y automáticamente les va a calcular la probabilidad de que haya fractura en los próximos 10 años. Ahora bien, para pasar al tema en sí, el tratamiento de la osteoporosis se va a dividir en dos grupos. Uno está referido al estilo de vida y nutrición, donde se dice que todos debemos de consumir calcio. El promedio es aproximadamente 1.500 miligramos por día. Otros refieren que va de 800 a 1.200. Obviamente esto varía de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra la persona. Por ejemplo, una mujer embarazada tiene más requerimientos de calcio, un niño tiene más requerimientos de calcio. La vitamina D o colecalciferol y el ejercicio físico. Y respecto al tratamiento farmacológico, a la cabeza lo que se usa son los bifosfonatos, los cuales se pueden dar vía oral o vía endovenosa, el denosumab, el teriparatide y el raloxifeno. El raloxifeno pertenece a los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, o SERM. Los SERM vienen a ser agentes no esteroideos con acción selectiva en los tejidos, lo cual quiere decir que van a tener una acción estrogénica en unos tejidos y lo que tengan a nivel del hueso y acción antiestrogénica en otros tejidos, como por ejemplo en las mamas o en el útero, ¿no? En el caso de que las mujeres, por ejemplo, tengan riesgo de hacer cáncer de mama o cáncer de útero. Dentro de los SERMs que más usamos en osteoporosis vamos a tener el raloxifeno y también se puede usar el basedoxifeno, pero hay otros como el clomifeno o tamoxifeno. Entonces, a nivel de hueso, como ya les señalé, el raloxifeno se usa para tratar osteoporosis postmenopáusica, al igual que el basedoxifeno, que se usa también para ese tipo de osteoporosis. Y si buscamos a nivel del útero, el raloxifeno inclusive puede cáncer a nivel de endometrio. Y a nivel de la mama también pasa lo mismo, ¿no? El raloxifeno. Sí. Hola, ¿sí? La voz se le ha entrecortado entre el último minuto. ¿Sí? Si puede volver a repetir, por favor. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí, doctora. Ya. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? En los SERM, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, dentro de los primeros fármacos que se usan para la osteoporosis tenemos a los SERM, que son moduladores selectivos del receptor de estrógeno.
Entonces, estos medicamentos van a tener una acción estrogénica en algunos órganos y efectos más bien antiestrogénicos en otros órganos. Entonces, lo que se busca es tratar a estos pacientes con medicamentos que tengan efectos estrogénicos beneficiosos a nivel del hueso y que más bien a nivel de tejidos que pueden producir cáncer, como son la mama o el útero, tengan efectos antiestrogénicos. Y estos medicamentos van a ser básicamente el raloxifeno y el basedoxifeno. Aquí en este dibujo ustedes van a tener a una serie de moduladores selectivos de receptor de estrógenos. Por ejemplo, tenemos que el raloxifeno a nivel del hueso puede aumentar la masa ósea y se ha tratado para osteoporosis posmenopáusica, al igual que el basedoxifeno. Y si buscamos su acción a nivel del útero, ellos no suelen producir una hipertrofia endometrial o un aumento de riesgo para cáncer, tanto a nivel de útero como a nivel de la mama. Ahora, se han hecho muchos estudios con estos medicamentos. Este estudio es un estudio un poco antiguo del raloxifeno, en el cual se randomizaron 7.705 pacientes. A un grupo se les dio placebo y a otro grupo se les dio el raloxifeno y se controlaron hasta por 36 meses para ver quiénes desarrollaban o no fracturas. Aquí se observó que la incidencia de fracturas vertebrales fue mayor en el grupo que usó placebo, o sea que no fue medicado, fue menor en aquellos que utilizaron raloxifeno una vez al día, 60 miligramos al día, y aquellos que usaron 60 miligramos cada 12 horas se redujo aún más. Por lo tanto, se concluyó que el raloxifeno es capaz de prevenir la pérdida de masa ósea y reducir el riesgo de fracturas hasta en un 50% en mujeres posmenopáusicas, que tengan o no fractura vertebral previa. El efecto del raloxifeno en lo que es el cáncer en mujeres posmenopáusicas, también se encontró de que no aumentaban el riesgo de tener cáncer en estas mujeres en relación a placebo. Dentro de los efectos secundarios, el que fue estadísticamente significativo fue el desarrollo de enfermedad tromboembólica, sobre todo a nivel de miembros inferiores, ¿no? De venas profundas de miembros inferiores. También se ha estudiado el basedoxifeno y se comparó con placebo y se encontró que podían reducir la incidencia de fracturas y mejoraban la densidad mineral ósea a nivel de la columna vertebral en mujeres postmenopáusicas sin aumentar los efectos adversos. El basedoxifeno inclusive ha sido comparado con otros bifosfonatos y se encontró que podían disminuir el riesgo de fractura no vertebral, inclusive superior al ivandronato, ¿no? Superior al placebo, similar al endronato o a risedronato. Ahora, el tratamiento de la osteoporosis va a tener dos grandes bloques: fármacos antirresortivos y fármacos osteoformadores. Los fármacos antirresortivos se van a dividir en dos: los bifosfonatos y el denosumab. Y los fármacos osteoformadores se van a dividir también en dos, como la paratormona recombinante o teriparatide y los anticuerpos antiesclerostina o romosozumab. Tanto el romosozumab como el denosumab son anticuerpos monoclonales. Bueno, vamos a empezar con la familia de los bifosfonatos. Los bifosfonatos van a tener una estructura química genérica que se va a caracterizar porque hay dos fosfatos unidos por un carbono. Por eso reciben el nombre de bifosfonatos. Para que funcionen es necesario esta formación, que hayan dos fosfatos unidos de un carbono, y hay que tener en cuenta que la potencia se la va a dar la cadena R2 y la cadena R1 le va a dar el aumento o el incremento de ligazón a la hidroxiapatita que está en el hueso. Este es el hueso. Normalmente en el hueso, como ustedes saben,
existen osteoblastos, que serían las células que están de verde, y existen osteoclastos, que son estas células celestes grandes que están por acá. Entonces, el bifosfonato lo que hace es adherirse al hueso, y cuando viene el osteoclasto y come este hueso o lo comienza a resorber, también ingiere estos bifosfonatos, de tal forma que cuando el bifosfonato se encuentra en la célula del osteoclasto, promueve su apoptosis. Y de esta manera se produce la disminución de la vida del osteoclasto, y de esta manera se disminuye la resorción del hueso. El osteoblasto, por otra parte, tiene dos funciones. Una es que va a liberar la osteoprotegerina, y la otra es que va a liberar el RAN ligando. Dos son las estructuras que forman el osteoblasto: la producción de osteoprotegerinas y la expresión del RAN ligando. En el hueso normalmente existe un equilibrio entre la función del osteoblasto y el osteoclasto. Cuando él libera RAN ligando, este RAN ligando se une a un receptor que se encuentra en el osteoclasto, que es el receptor RAN, y si se llega a producir esa unión, comienzan a activarse las células del osteoclasto. Y la osteoprotegerina, por otro lado, va a tener la función de inhibir al RAN ligando para que no se lleve a cabo la función del osteoclasto. Entonces, los bifosfonatos, además de inhibir al osteoclasto por apoptosis, también modulan las señales del osteoblasto para el osteoclasto. ¿Quedó claro, no? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, los bifosfonatos básicamente se van a clasificar según su mecanismo de acción en no nitrogenados y nitrogenados. Dentro de los nitrogenados son aquellos que van a inhibir a la enzima farnesil pirofosfato sintetasa, y al interferir con esta enzima van a hacer que esta enzima se encuentra por si acaso a nivel del osteoclasto, y entonces al inhibirla van a hacer que el osteoclasto no disminuya su función, y de una manera u otra van a hacer que el aspecto fruncido rugoso que tiene el osteoclasto desaparezca, y va a inhibirse también la resorción del hueso, porque va a quedar bloqueada la función del osteoclasto. La estructura molecular de bifosfonatos, como ya les he señalado, va a constar de 2 fosfatos y un carbonato, y lo que sí va a diferir es su rama R1 o R2. El R2 se va a unir a la hidroxiapatita y el R1 le va a dar la potencia para su acción. Hay muchos tipos de bifosfonato, ¿no? Como el alendronato, que es el más común, el ibandronato, el pamidronato, el soledronato, entre otros. Los bifosfonatos van a tener determinadas características. Por ejemplo, aquí tenemos que el soledronato, que es ese bifosfonato que se va una vez al año viendo venosa, tiene mayor afinidad mineral. También tiene mayor inhibición de la enzima de la cual estábamos hablando, que era la farnesil pirofosfato sintetasa, y también se van a clasificar por la unión a la hidroxiapatita. Ahora, bien, la distribución de los bifosfonatos no es la misma de acuerdo a la vía en la cual se da. Si se da de forma endovenosa, se dice que hasta el 100% va a pasar al espacio extracelular. De ese 100%, 60% llega al hueso y 40% se va a excretar mediante la filtración glomerular. En cambio, si lo damos vía oral, menos del 5% se va a llegar a absorber y va a llegar al espacio extracelular, y de ese menos del 5%, 60% llega al hueso y 40% se excreta mediante la filtración glomerular. Ahora, con respecto al alendronato, también se han hecho estudios como este, en el cual se randomizaron 2027 pacientes. Un grupo recibió placebo y otro grupo recibió alendronato, y posteriormente se les midió la densidad mineral ósea. En el primer, segundo y tercer año se les hizo radiografías a estos pacientes para ver si había existencia o no de fracturas vertebrales. Entonces, después de los 3 años, se encontró que el alendronato había aumentado la media de densidad mineral ósea tanto en cuello femoral como en cadera. Fíjense que
esta línea que es negra es del alendronato y es mayor que en aquellas que recibieron placebo o no recibieron nada. Y eso también se dio a nivel de la columna, ¿verdad? Después de 36 meses de tratamiento. Y se encontró también que el riesgo de nuevas fracturas vertebrales fue menor en el grupo que recibió alendronato en relación al grupo que recibió placebo. Y dentro de los efectos adversos del alendronato, se mencionó la dispepsia, dolores abdominales, náuseas, regurgitación, gastritis, pero fue la úlcera gástrica la que obtuvo un puntaje estadísticamente significativo. También se relaciona con molestias gástricas, con esofagitis o úlceras esofágicas. El alendronato fue efectivo para disminuir la posibilidad de que hayan fracturas vertebrales como no vertebrales. Cuando hablamos de fracturas, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Cuando hablamos de fracturas no vertebrales me refiero a fractura de cadera, de muñeca, ¿ya? Ahora, todos los bifosfonatos fueron efectivos para el tratamiento de fracturas vertebrales. El ivandronato no demostró efectividad para riesgo de fractura de cadera. El denosumab fue efectivo para todo tipo de fracturas, tanto vertebrales como no vertebrales y cadera. El calcitriol, por ejemplo, no demostró efectividad para fracturas no vertebrales ni fracturas de cadera. El raloxifeno sí para fracturas vertebrales, pero no para fracturas no vertebrales o fracturas de cadera. Ya, entonces, aquí vamos a tener el mecanismo de acción de los bifosfonatos otra vez, ¿ya? El bifosfonato viene y se va a unir al hueso. Viene el osteoclasto y come este hueso, lo comienza a degradar porque su función es la resorción, y al resorber este hueso también en su interior ingresan bifosfonatos. Este bifosfonato, una vez que está dentro del hueso, inhibe a la enzima farnesilpirofosfato sintetasa y finalmente va a causar la pérdida de la resorción ósea por inhibición de estos osteoclastos. ¿Ya? Así es la acción de los bifosfonatos. Ahora vamos a ver la acción del denosumab. Como ya les señalé, el osteoclasto, esta célula es nuestro osteoclasto. En su membrana tiene una estructura que es un receptor que se llama receptor RANK, así se llama. Y por otro lado vamos a tener otra célula que se llama osteoblasto, y el osteoblasto va a liberar dos sustancias, la osteoprotegerina y el RAN ligando. El RAN ligando viaja y se une al RAN, que es el receptor que está en la membrana del osteoclasto. Si se llega a producir esa unión, se activa el osteoclasto y se comienzan a madurar más osteoclastos y se produce más resorción. Entonces, para tratar de controlar esto, el osteoblasto libera osteoprotegerina, la osteoprotegerina se une al RAN ligando y lo inhibe, y de esta manera no se produce esa unión. Entonces, el denosumab viene a ser un anticuerpo, que vienen a ser las líneas que se encuentran en verde, que lo que van a hacer es hacer exactamente la función de la osteoprotegerina. Van a unirse al RAN ligando y van a evitar que el RAN ligando venga y se una al osteoclasto y comience su función. De esta manera se va a impedir la maduración de los osteoclastos y se va a impedir su diferenciación. Y de esta forma es como actúa el denosumab para inhibir la resorción del hueso. Ya, nuevamente. Entonces, el osteoblasto va a liberar dos estructuras, la osteoprotegerina y el ligando del RAN. Y el osteoclasto en su membrana va a tener al RAN solito. El RAN solito se va a expresar en los osteoclastos y sus precursores y se va a activar solo si viene el RAN ligando y se une. El RAN ligando va a ser una proteína que va a ser expresada por los osteoblastos, se va a fijar al RAN y va a estimular la formación, función y supervivencia de los osteoclastos. Y la osteoprotegerina va a ser una proteína secretada por los osteoblastos que van a inhibir al RAN. Bueno, entonces acá vamos a tener, ¿hasta ahí alguna duda? No, doctora, todo bien. Ya.
vamos a hablar acerca de las diferencias. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre el denosumab y los bifosfonatos. El denosumab es un anticuerpo monoclonal, como ya les dije. En cambio, los bifosfonatos son agentes químicos. El mecanismo de acción del denosumab va a ser selectivo contra el RAN ligando. Va a ser similar a la osteoprotegerina. En cambio, el mecanismo de acción de los bifosfonatos es que se van a unir a la hidroxiapatita, van a inhibir a la enzima llamada farnesilpirofosfato sintetasa. La distribución del denosumab va a ser a nivel molecular en toda la sangre y en los fluidos extracelulares. En cambio, la distribución de los bifosfonatos básicamente va a ser en la superficie del hueso. El target o célula que van a inhibir los bifosfonatos activan osteoclastos activados, o sea, osteoclastos maduros que están produciendo la resorción del hueso. En cambio, el denosumab inhibe a toda la familia de los osteoclastos, desde que son preosteoclastos hasta que son osteoclastos maduros. El mecanismo de acción, como ya les he señalado, del denosumab va a ser básicamente sobre el RAN ligando. Evitar que el RAN ligando se una al RAN y de esta manera van a inhibir la activación y supervivencia de los osteoclastos. En cambio, el mecanismo de acción de los bifosfonatos va a ser colocarse a nivel del hueso y inhibir la resorción del hueso una vez que estén dentro del osteoclasto. El modo de administración del denosumab es cutáneo, se dan 60 miligramos cada 6 meses. Bianual significa que son 2 veces al año. Los bifosfonatos se pueden dar oral, pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales o pueden ser endovenosos. Ahora, con respecto a lo que es el efecto sobre la densidad mineral ósea, el efecto del denosumab va a ser muy rápido, va a ser muy grande. En cambio, el efecto de los bifosfonatos es lento. Con respecto a los marcadores de resorción como el cetelopéptido, el denosumab va a tener mayor acción sobre los marcadores de resorción. En cambio, la acción con los bifosfonatos va a ser más lenta. Pero con respecto a la reversibilidad del tratamiento, si nosotros dejamos de darle denosumab a nuestro paciente, rápidamente se pierde el efecto de beneficio. En cambio, en los bifosfonatos persiste ese beneficio y la pérdida o reversibilidad es más lenta. Bien. Este es otro gráfico que les va a ayudar a fijar el concepto. En lila tenemos toda la familia de los osteoclastos, ¿ya? Desde los precursores de los osteoclastos hasta el osteoclasto diferenciado, que es más maduro, y finalmente el osteoclasto activo. Estas estructuras azules que están sobre el osteoclasto son los RANK, que son los receptores del RAN ligando. Y el RAN ligando lo va a liberar el osteoblasto. Libera el RAN ligando y también libera la osteoprotegerina. Si la osteoprotegerina engloba el RAN ligando, no va a permitir que se unan y no va a permitir que el osteoclasto se madure. Pero ¿qué pasa con la menopausia? Una vez que ocurre la menopausia, disminuyen los estrógenos. Y el hecho de que se disminuyan los estrógenos hacen que se liberen más RAN ligando, de tal manera que no hay suficiente osteoprotegerina para inhibir este RAN ligando y aumenta la resorción del hueso. Entonces, la disminución de estrógeno va a aumentar el RAN ligando, que son estas estructuras celestes, y por tanto, lo que va a incrementarse es el RAN ligando y la resorción del hueso. ¿Y qué hace el denosumab? El denosumab va a ser un anticuerpo que va a ir contra estos RAN ligando y va a evitar que se unan al RAN que está sobre los osteoclastos. De esta manera va a detener la maduración de los osteoclastos y por ende va a detener la resorción del hueso. Ahora, el estudio más importante de denosumab es el estudio Freedom. Este estudio se llevó a cabo en 3 años en pacientes, en 7.808 mujeres postmenopáusicas, todas con osteoporosis, con un valor de T-score menor a menos 2.5 en columna lumbar. Y a un grupo de pacientes les inyectaban denosumab cada 6 meses por 3 años. Y a otro grupo les inyectaban placebo.
y a ambos grupos se les dio calcio y vitamina D. Y la finalidad fue evaluar cuántas de estas pacientes hacían nuevas fracturas a los 36 meses. Entonces, fíjense ustedes que el grupo, con respecto a nuevas fracturas, todos los que recibieron placebo tuvieron más que aquellos que recibieron denosumab en los 3 años. El tiempo de la primera fractura no vertebral, o sea, cadera o muñeca, fue mayor en el grupo que recibió placebo al que recibió denosumab. Igual pasó con fractura de cadera. Les fue peor a las que recibieron placebo que a las que recibieron denosumab. Se evaluó la densidad mineral ósea, tanto a nivel de columna, cadera, y se encontró que el grupo que recibió denosumab mejoró su densidad mineral ósea, tanto en columna como en cadera, en relación al grupo que recibió placebo. Y también se evaluó los marcadores que tenían que ver con la resorción ósea, como el cetelopéptido y el propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1. Y se encontró que los marcadores de resorción ósea disminuían significativamente en el grupo que recibía denosumab en relación al grupo que recibía placebo. Entonces ellos dijeron qué bien les fue a los pacientes que recibieron denosumab por 3 años. Vamos a extender este estudio por 10 años y vamos a seguirles dando denosumab a las pacientes que recibieron denosumab. Y aquellas que recibieron placebo les vamos a comenzar a dar denosumab para ver cómo les va. Hicieron el estudio. En verde está el grupo que los 3 primeros años recibió placebo. En azul, este grupo que recibió placebo se cruzó y le comenzaron a dar denosumab y se encontró que la incidencia de fracturas vertebrales disminuyó. Y en celeste están estos pacientes que los 10 años han recibido denosumab mantenieron el beneficio y no presentaron mayor cantidad de estructuras, de fracturas vertebrales. Estos pacientes que habían recibido placebo los 3 primeros años y que no habían mejorado su densidad mineral ósea a nivel de columna, les comenzaron a dar denosumab y de pronto comenzaron a mejorar su densidad mineral ósea. Tanto a nivel de columna como a nivel de cadera. Y aquellos que sí habían recibido denosumab, le siguieron dando denosumab 10 años y mantuvieron su densidad mineral ósea. Eso pasó también en cuello femoral y también pasó en el radio, ¿no? Igual. El grupo que recibió placebo, primero, los 3 primeros años no mejoró, pero una vez que les dieron denosumab, mejoraron. Entonces dijeron, vamos a evaluar qué tan bueno es denosumab y lo vamos a comparar con otros medicamentos, como con el alendronato. Y observaron que el denosumab produjo mejoría con respecto a la densidad mineral ósea comparado con alendronato. Denosumab fue mejor que alendronato. Lo compararon con ivandronato. Denosumab es el verde claro. Y denosumab fue mejor que ivandronato. Lo compararon con risedronato y fue mejor que el risedronato. Lo compararon con ácido zoledrónico y fue mejor que con ácido zoledrónico. Denosumab produjo mayor beneficio que los bifosfonatos y lo compararon con todos los bifosfonatos y fue superior a todos ellos. Pero sin embargo, se dieron cuenta de que si a un paciente le dejaban de dar denosumab 6 meses, volvían a tener osteoporosis. Entonces, si tenemos un paciente o una señora con osteoporosis, supongamos, con osteoporosis con un T-score menor a menos 2.5, recibe denosumab por 3 años, mejora su osteoporosis y su T-score aumenta y está en osteopenia, pero suspende su tratamiento por más de 6 meses, vuelve a tener osteoporosis otra vez, si lo dejamos sin medicamentos. Entonces, hicieron otros estudios y ellos decidieron darles durante 2 años denosumab a los pacientes y luego quitárselos y dejarlos sin denosumab. Entonces observaron que la densidad mineral ósea a nivel de la columna, a nivel de la cadera y a nivel del radio mejoró hasta los 24 meses. Pero una vez que les dejaron de dar el denosumab, vuelve a caer la densidad mineral ósea. Quizás como el mismo nivel que tenían al inicio, y en algunos casos, como en la cadera
o como en el radio a niveles inferiores de como habían empezado. Igual evaluaron los marcadores óseos, evaluaron el cetelopéptido y el propéptido N-terminal del procolágeno tipo 1, y los 24 primeros meses les iba de maravilla con el denosumab, porque estaban disminuidos los marcadores de resorción ósea, pero si dejaban de darle, ascendían inmediatamente, sin ni siquiera pasar un año. Nuevamente aumentaba la resorción ósea, lo cual significa que un paciente que recibe denosumab no puede quedarse sin tratamiento más de 6 meses. Y en caso de que ustedes no le sigan dando denosumab, deben de pasar a bifosfonatos, pero no quedarse sin tratamiento. Otro riesgo identificado luego de la interrupción del tratamiento con denosumab fue que un grupo pequeño de pacientes podían presentar fracturas vertebrales múltiples. No era muy frecuente, felizmente, pero lo que se sugirió es que no podían quedarse sin una terapia antirresortiva alternativa. Siempre tenían que utilizar una terapia. Otro de los riesgos del uso de bifosfonatos y de denosumab es la presencia de osteonecrosis de mandíbula. La osteonecrosis de mandíbula viene a ser un área de hueso expuesto, la cual va a estar presente por más de 8 semanas en ausencia de radiación o metástasis de mandíbula. Generalmente este problema se ha identificado en pacientes que reciben altas cantidades de bifosfonatos o grandes cantidades de denosumab y puede presentar esta osteonecrosis. De todas maneras, se recomienda que en este tipo de pacientes que van a recibir terapias muy altas de antirresortivos tengan que tener un previo con el odontólogo. Yo les cuento por Disculpe, doctora, se le escucha entrecortado. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde los 30 segundos, desde esta página, doctora. Desde este slide. Respecto a la osteonecrosis de mandíbula, generalmente se da en pacientes que reciben altas dosis de bifosfonatos o reciben mucha cantidad de denosumab, generalmente en pacientes que hacen metástasis ósea y a los cuales se les da altas cantidades de bifosfonatos. Por eso lo que se sugiere es que antes de que empiecen el tratamiento sean evaluados por el odontólogo para evitar la posibilidad del riesgo de que hagan osteonecrosis de mandíbula. Ya. Ahora, otro de los factores de riesgo también es que presenten fracturas femorales atípicas. Hablamos de una fractura femoral atípica si es que la localización no va a ser en cuello femoral, sino la localización está en Doctora Noriega, ¿se encuentra aquí presente? Al parecer se ha retirado de la reunión a casualidad, me imagino por el internet. Pero ya cuando regrese, porque... Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora Parece sí, que doctora. se va la conexión. Sí, pero ha sido el internet, doctora. Ha sido todo el rato, solo desde fracturas. El último slide que estaba proyectando. Desde osteoporosis, doctora Manzanilla. El anterior, doctora. Fractura femoral atípica, ahí, doctora. ¿Ahí? Sí, doctora, exacto. El anterior, Sí, doctora. doctora. Ya. Bueno, lo que les decía es que básicamente dentro de los efectos adversos, que felizmente no son muy comunes, están las fracturas vertebrales múltiples, la osteonecrosis de mandíbula, y que este es más frecuente en pacientes que
usan mayor cantidad de bifosfonatos como en metástasis óseas por cánceres y que previamente deben ser evaluados por un odontólogo, es lo que se establece. También puede haber fractura femoral atípica, que la localización suele ser entre el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur, cuando lo común es que sea a nivel del cuello femoral. Hipocalcemia también está dentro de los efectos adversos, sobre todo del uso de denosumab. Siempre estos tratamientos tienen que darse con calcio y vitamina D. Y ahora sí vamos a pasar al algoritmo para el manejo de osteoporosis postmenopáusica. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, con respecto al algoritmo para el manejo, tienen que evaluar si su paciente tiene bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo o muy alto riesgo. Va a tener, ¿y cómo vamos a evaluar el riesgo? Lo vamos a hacer mediante la medición de la densitometría mineral ósea y mediante el FRAX. Entonces, bajo riesgo, si es que es una paciente que no ha tenido fracturas previas ni de cadera o de columna, si su densidad mineral ósea es mayor a -1, es decir, está en osteopenia, perdón, es normal. El riesgo de fractura de cadera a 10 años es menor a 3, el riesgo de fracturas osteoporóticas es menor a 20. Riesgo moderado, si ya tiene una densidad mineral ósea mayor a -2.5 o tiene fracturas previas, el riesgo de fractura de cadera a 10 años es menos del 3% y de fracturas osteoporóticas menos del 20%. Alto riesgo, si ya tiene osteoporosis, es un DMO menor a -2.5, ha habido fractura de columna o cadera, el riesgo de fractura de cadera a 10 años es mayor o igual a 3% y el riesgo de fractura osteoporótica es mayor al 20%. Y es riesgo muy alto si es que tienen fracturas múltiples de columna y además tienen osteoporosis. Acá es DMO menor a -2.5. Entonces, una vez que ustedes evalúan su riesgo, van a evaluar si la paciente tiene bajo riesgo o moderado riesgo, pueden evaluarla en 2 o 4 años. Si consideran que tiene un moderado riesgo, pueden dejar y evaluarla o pueden iniciarle bifosfonatos. Los bifosfonatos se van a dar por un periodo de 3 a 5 años. Se dice que son 5 años si es que es el bifosfonato oral y si es que es el endovenoso van a ser 3 años. Terminando este periodo, ustedes vuelven a evaluar a su paciente, le hacen su densitometría y su FRAX. Si tienen bajo o moderado riesgo, si su riesgo baja, entonces ustedes lo que van a considerar es darle vacaciones de la droga. ¿Qué quiere decir? Cuando usan bifosfonatos, como el bifosfonato se impregna en el hueso, pueden dejar de usarlos por un tiempo, no para siempre, por un tiempo. Se dice que ese tiempo puede ser 2 o 3 años, siempre y cuando hayan bajado el riesgo de fractura. Ahora, se vuelve a evaluar en 2 o 4 años y se considera nuevamente si se reinicia la terapia o no. Sin embargo, si es que son pacientes que tienen mucho riesgo, es decir, que ya han tenido fractura de columna o de cadera o fracturas múltiples a nivel de columna y su valor T es menor a -2.5, se debe de continuar con la terapia o cambiar a cualquier otro blanco terapéutico, como el denosumab o como los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Entonces, el denosumab se recomienda darlo de 5 a 10 años. De 5 a 10 años vamos a evaluar a nuestro paciente. Obviamente anual tenemos que evaluarlo, pero terminados los 5 años lo volvemos a evaluar. Y si consideramos que el riesgo bajó, tiene un riesgo bajo moderado, no lo vamos a dejar sin denosumab, porque si lo dejamos sin denosumab va a caer nuevamente osteoporosis. Consideramos cambiarlo a bifosfonatos por un tiempo y luego posibilidad de que una vez que ha recibido bifosfonatos descanse de esta droga. Se debe evaluar nuevamente el riesgo de 1 a 3 años y más bien si nuevamente tiene alto riesgo hay que considerar restaurar la terapia. Y si después de 10 años de denosumab sigue con alto riesgo, hay que considerar continuar la terapia o cambiar con otra de las terapias. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no tolera ni bifosfonatos ni denosumab? Entonces ahí va a depender, si es que es una paciente mayor de 60 años, se le puede dar moduladores selectivos del receptor de estrógenos o terapia de reemplazo hormonal. Si es que tiene menos de 60 años y hace menos de 10 años ha tenido la menopausia,
Si es que no tiene síntomas vasomotores y hay alto riesgo de cáncer, se le puede dar moduladores selectivos de receptor de estrógenos, como son el raloxifeno y el basedoxifeno. Pero si tiene síntomas vasomotores, lo que se suele dar son terapia de reemplazo hormonal. O también se pueden dar moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Entonces, los bifosfonatos se van a indicar en pacientes que tengan riesgo alto de fracturas. Debemos de iniciar con bifosfonatos orales como el alendronato, el ivandronato o el risedronato, o en algunos casos si deseamos con endovenoso como el zoledronato. Hay que tener en cuenta que el ivandronato no se recomienda para fracturas no vertebrales, para reducir el riesgo de fracturas no vertebrales o de cadera. El denosumab va a estar indicado para osteoporosis y riesgos altos de fracturas. En esos pacientes consideramos como primera alternativa el denosumab, y si Doctora Noriega. Es su conexión, Naticita. Esperemos que se la conexión. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctora. Sí, doctora, Parece que está fallando la señal, no sé por qué motivo. Bueno, pero sí vieron el algoritmo, ¿verdad? Sí, doctora, justo en esta última parte, cuando estaba dando en esta diapositiva del ivandronato en el cuadro, ahí se dejó de escuchar. Ya, mil disculpas. Bueno, aquí van a tener básicamente las indicaciones del tratamiento para osteoporosis. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, hay que tener en cuenta que los SERMs o moduladores selectivos del receptor de estrógeno siempre se tienen que dar, no lo van a dar en pacientes que están postradas. ¿Por qué? Porque se ha visto que aumentan el riesgo de trombosis. Entonces, siempre en pacientes que tengan bajo riesgo de trombosis. En pacientes en los cuales no se puede usar bifosfonatos o denosumab, en pacientes que tengan riesgo alto de cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal, igual, bajo riesgo de trombosis y de preferencia menores de 60 años o menores de 10 años de menopausia. El teriparatide y el abaloparatide van a ser tratamientos de formación ósea que no se pueden dar por más de 2 años. Y la tibolona es similar a la terapia de reemplazo hormonal. Hay que tener en cuenta de que la indicación va a ser sobre todo tanto de terapia de reemplazo hormonal como tibolona, va a ser solo o de preferencia en mujeres que son histerectomizadas para evitar el riesgo de cáncer endometrial. Entonces, con respecto a cómo iniciar el tratamiento para la osteoporosis, en la perimenopausia, tienen que tener en cuenta que hay pérdida de hueso trabecular y no se pierde hueso cortical, y ahí debemos de dar sobre todo raloxifeno, ivandronato, tibolona, terapia de reemplazo hormonal. Pero ya si es una posmenopausia tardía y se pierden ambos tipos de hueso, tanto trabecular como cortical, sí está indicado el uso de bifosfonatos de entrada o del denosumab y de teriparatide en los casos más severos. Como les dije, los bifosfonatos sí podemos dejar de darlos. O sea, sí hay unas vacaciones del medicamento. Para todos ellos, ¿no? Para el ácido zoledrónico
Por ejemplo, el tiempo prudencial de uso va a ser aproximadamente 5 años o hasta 6 años y podemos dejar de darlos porque ellos se quedan impregnados en el hueso y están presentes, aunque no los demos, por un periodo aproximado de 3 años. Pero eso no pasa con el denosumab. Si lo dejamos de dar, va a haber un efecto rebote, vuelve a haber osteoporosis y vuelve a haber más riesgo de que se fracture. Si vamos a suspender denosumab, tienen que de todas maneras darle algún bifosfonato o raloxifeno o otro medicamento. El raloxifeno también se considera de que no se pueden dar vacaciones de raloxifeno. De los únicos que se pueden dar vacaciones es de los bifosfonatos. Y el teriparatide se considera que solo se puede dar por 2 años como máximo. Y tampoco, una vez que suspende teriparatide, se tiene que quedar con otro medicamento. Bueno, esto ya es más de lo que les he dicho. Ahora, han evaluado qué pasa con los marcadores de resorción ósea en relación a denosumab y en relación al endronato. Observen aquí que, por ejemplo, estos pacientes recibieron 2 años denosumab, 2 años alendronato y de ahí les dejamos de dar. Como ya les señalé, en el caso del denosumab, que es el que está en rojo y en lila, aumentan rápidamente los marcadores de resorción ósea, pero eso no pasa con el alendronato. En el caso de los bifosfonatos, el aumento es muy leve. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos se quedan impregnados en el hueso. En cambio, al dejar de dar denosumab, dejamos de inhibir el RAN ligando y comienza la resorción otra vez. Otro marcador de resorción ósea fue la fosfatasa alcalina y también se observó lo mismo. Con el alendronato no se incrementa tanto cuando se suspende como sí sucede con denosumab. Igual, probaron con el ácido zoledrónico y denosumab y observaron que después de 12 meses de tratamiento, si se suspendieron, aumentaban los marcadores de resorción ósea con denosumab y con ácido zoledrónico permanecían casi igual. Los cambios en la densidad mineral ósea en columna, si dejábamos de dar denosumab, nuevamente caía, y si dejábamos de dar ácido zoledrónico, se mantenía o volvía a su nivel, pero no caía por debajo de su nivel. Entonces, con respecto a cómo continuar el tratamiento, podemos darle ácido alendrónico hasta por un periodo de 10 años, o podemos darle un periodo de 6 años y darles vacaciones del tratamiento, o sea, no necesariamente continuarlo. Con el ácido zoledrónico, que es otro bifosfonato, podemos darle hasta por 6 años, porque es endovenoso, o darle 3 años y dejarlo sin tratamiento. Con los bifosfonatos no vamos a tener ese problema de que nuevamente vuelva a ser osteoporosis, se puede mantener un tiempo, máximo de 3 años. Y con el denosumab damos 10 años, ¿lo dejamos sin tratamiento? No, no lo dejamos sin tratamiento. Si tiene alto riesgo, lo mantenemos 10 años y posteriormente lo cambiamos. Y si tiene bajo riesgo, lo podemos mantener unos 5 años y posteriormente lo cambiamos. ¿A qué lo cambiamos? A bifosfonatos, que puede ser el ácido zoledrónico o el ácido alendrónico. Bueno, con todo esto ya hemos acabado con los fármacos antirresortivos. Vamos a hablar brevemente de los fármacos osteoformadores. Vamos a tener 2 grupos. Uno va a ser el teriparatide, que es similar a la hormona recombinante, y el romosozumab es también un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra la esclerostina, antiesclerostina. Básicamente, el teriparatide va a actuar principalmente en el proceso de remodelamiento, va a tener un efecto antirresortivo secundario, pero básicamente va a favorecer la génesis de osteoblastos, así como su función. Con respecto al romosozumab, va a actuar también en el proceso de modelamiento y va a hacer básicamente un efecto anabólico puro. Aquí vamos a tener el teriparatide, que como lo señalé desde el inicio, es análogo a la paratormona, o sea, va a tener casi la misma función de las paratormonas, va a activar más a los osteoblastos que los osteoclastos, va a permitir que se forme hueso tanto a nivel trabecular como a nivel cortical, pero también indirectamente va a mejorar la resorción ósea. No es una primera línea de tratamiento, la primera línea siempre van a ser antirresortivos y solo se puede usar en 2 años. Se ha observado que en ratas a nivel experimental pueden producir procesos de sarcomas o tumores óseos o cáncer óseo. Por eso no se suele dar más de 2 años. Tanto teriparatide como valoparatide tienen efecto de formación ósea y se ha observado que son superiores a placebo, incrementando la densidad mineral ósea a nivel de cadera, cuello femoral y columna.
Y finalmente, lo que vamos a ver brevemente es el romosozumab o anticuerpos antiesclerostina. La esclerostina normalmente va a inhibir este receptor que se encuentra a nivel del osteoblasto, que es el WNT, y al producir esa inhibición se va a producir una disminución de la cantidad de osteoblastos y osteocitos. Entonces, los anticuerpos antiesclerostina lo que van a hacer es inhibir a la esclerostina para que de esta manera no se inhiba la función del osteoblasto y se incremente más bien la función del osteoblasto. El romosozumab ha demostrado ser mucho más superior que el teriparatide y que el aletronato, tanto en lo que es aumento de densidad mineral ósea en cadera, en cuello femoral y en columna. El romosozumab, la presentación es en jeringas subcutáneas. Supuestamente este año entraba al Perú, pero bueno, con lo de la pandemia no sabemos cuándo entrará. Eso es todo con respecto a la presentación de osteoporosis. Un ratito, voy a tomarles la lista, ¿ya? Uy. Ya. Nos damos un break de 10 minutos para seguir con el otro de artritis reumatoide y terminar. ¿Puede ser, por favor? ¿O 5 minutitos? Sí, para que tomen algo. ¿Ya? Listo. Ya, doctor. Gracias.